Siguiendo con las enseñanzas de Marcos, en las enseñanzas de Jesús específicamente, podemos ver ya en el capítulo 4 una de las parábolas más conocidas por todo el mundo, la parábola del sembrador. La parábola del sembrador que nos muestra la diferencia del terreno o de los terrenos en que cae la semilla que muchas veces sembramos. Y Marcos menciona aquí en la parábola que Jesús cuenta 4 tipos de terrenos. Y yo me atrevo a decir que el segundo terreno es el que más estamos viendo en la iglesia en la actualidad. Yo no sé mucho de siembra y cosecha, probablemente lo único que sé es lo que me enseñaron en el colegio, en primaria. Pero lo que sí probablemente puedo estar seguro es que el tipo de terreno muchas veces va a determinar el crecimiento o no crecimiento de esa semilla, de la semilla que se le siembre. Y yo creo que eso es lo que Jesús está tratando de mostrarnos en la parábola del sembrador. Y es lo que queremos tratar en este video contigo. Y según lo que Marcos nos relata en el capítulo 4. Antes de entrar de lleno a los 4 terrenos que menciona Jesús en la parábola en el capítulo 4 de Marcos, necesitamos saber 3 cosas muy importantes. Uno, que la semilla entendemos que es la palabra de Dios. Segundo, que el que siembra podemos ser nosotros, puede ser tú, puedo ser yo. Y tercero, y probablemente lo más importante, es que el que hace crecer la semilla sin importar el terreno en que caiga, es Dios. Y es lo que vamos a tratar de ver en toda la parábola del sembrador. Ahora, bien es cierto que Dios es el que hace crecer la semilla, pero no podemos olvidar que nosotros, luego de sembrar la semilla, somos los encargados de darle el seguimiento necesario, el acompañamiento necesario para que esa semilla pueda comenzar a crecer y crecer de manera saludable. Porque la idea no es solamente que la semilla crezca en las personas, sino que crezca de manera saludable en un terreno saludable. Y es lo que Jesús está tratando de mostrarnos en la parábola del sembrador. Es lo que vamos a tratar en este video. Y esperamos que este video no se nos haga muy largo. Queremos ser lo más compacto posible, pero necesitamos tener siempre eso claro. Esta es una parábola muy famosa o muy conocida, por ponerlo de esa manera mejor. Y creo que solamente vamos a mencionar y vamos a ver lo que Jesús nos muestra de cada uno de esos terrenos donde se siembra la semilla o donde cae la semilla en la parábola. Y vamos a tratar de ver lo que Jesús nos enseña, porque yo estoy seguro que ya tú más o menos conoces la parábola y no queremos tampoco tocar cosas o hablar cosas que probablemente ya tú manejes bien. Pero lo que sí es cierto es que tenemos que nuevamente echarle un vistazo a esta parábola porque, como dije anteriormente, el segundo terreno, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, puedo decir que es el que más estamos viendo en la iglesia y en la sociedad en general. Ok, iniciemos. La parábola nos menciona 4 terrenos y vamos a ver el primer terreno. El primer terreno que nos menciona la parábola del sembrador está en el versículo 4. El versículo 4 dice de la siguiente manera: y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Entonces, vemos que el primer terreno o el primer lugar donde cae la semilla que fue lanzada es junto al camino. Pero necesitamos saber y entender, porque probablemente como yo no soy sembrador, yo no tengo la costumbre de sembrar, necesito preguntarle a la parábola, necesito preguntarle a Jesús mismo, que es el que está contando la parábola, ¿a qué se refiere con ese terreno junto al camino? Porque realmente, desde mi perspectiva, probablemente algo citadina, no entiendo correctamente lo que él me está diciendo. Y para poder entender un poco, entonces vamos al versículo 15, donde Jesús mismo nos explica la parábola paso a paso, terreno a terreno. El versículo 15 dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra,
pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ok, estamos viendo algo muy interesante acá. Primero, nos está hablando de un tipo de terreno. Luego en el versículo 15, Jesús, y como en todos los terrenos, está haciendo una comparación de cada terreno con personas que reciben la palabra, que escuchan la palabra y algunos se vuelven partícipes en muchas cosas de lo que es el cristianismo, la religión, la palabra de Dios en general, hablando de modo general. Entonces, eso es uno. Jesús hace una comparación de cada terreno con personas. Segundo, interesante acá, es que el versículo 4 nos habla de que después que caen las semillas en el terreno o junto al camino, vienen las aves y se las llevan. Ok, el versículo 15, entonces Jesús nos hace o nos explica qué representan dichas aves. Y esas aves entonces están representando a Satanás. El versículo 15 dice, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? Estas personas que son representadas con este terreno junto al camino, son personas que probablemente asisten a las iglesias o a alguna actividad X, ya sea una célula, una actividad deportiva de la iglesia evangelística, cualquier tipo de actividad. Pueden probablemente escuchar el evangelio, incluso tratan de participar en todas las actividades posibles, pero no tienen la menor intención de más nada. Ellos solamente quieren escuchar, solamente se sienten bien yendo de vez en cuando a la iglesia o yendo religiosamente a la iglesia cada domingo, cada miércoles, no sé, el día que se reúnan en tu iglesia. Pero este tipo de personas solamente se conforma con escuchar y asistir de vez en cuando porque se siente bien con eso. Y es ahí entonces donde viene Satanás, los entretiene con una que otra cosa muy sencilla o básica y se los lleva. Todo lo que escucharon se les va de su mente, de su corazón, de todo. Porque como ellos no tienen la menor intención de involucrarse un poco más en el cuerpo de Cristo, entonces Satanás no tiene que hacer mucho esfuerzo con esa persona. Solamente les pone una oportunidad que muchas veces van a ser oportunidades buenas, pero con la intención de alejarte de Dios, alejarte de la palabra de Dios, alejarte de las actividades de las personas, de la palabra que una vez escuchaste y que personas que compartiste muchas veces. Y cuando estas personas se dejan influenciar por cualquier cosa, solamente se retiran y ya, porque no tienen ningún tipo de compromiso ni con la iglesia, ni con las personas que asisten a la iglesia, y mucho menos sienten un compromiso con Dios. Ok, y ahí vamos entonces al segundo terreno. El segundo terreno podemos verlo en los versículos 5 y versículo 6 de Marcos capítulo 4, que dice, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Ok, volvemos a lo que dije al inicio. Como no tengo mucha experiencia en siembra, necesito preguntar al texto a qué se refiere. Y entonces tenemos que ir al versículo 16 y versículo 17. Versículo 16 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Explica Jesús, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ok, estamos viendo acá que Jesús nos está haciendo una comparación de ese terreno lleno de pedregales con personas que no solamente esta vez
Y es donde marca un poco la diferencia del primer terreno con el segundo, o del primer tipo de persona con este tipo de persona. No solamente quieren escuchar, no solamente quieren asistir a actividades o a los servicios en las iglesias, sino que esto de una u otra manera tratan de involucrarse un poco más, de hacer algo más con lo que escuchan de la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? Se vuelven personas superficiales. ¿Superficiales por qué? Porque, como dije al principio, y este es el tipo de terreno que estamos viendo en la sociedad y en la iglesia, dentro y fuera de la misma, porque estamos viendo este tipo de terreno representando a personas que se llenan de pura emoción. Son solamente emoción. Son personas que se alegran, se gozan con lo que escuchan del predicador, del apóstol, del profeta, del pastor, del evangelista, de X persona. Pero puede más su emoción que su convicción. Y como son personas solamente emocionales, y ojo, no estoy diciendo que las emociones son malas, pero no podemos volvernos solamente personas emocionalistas. Tenemos que tener convicciones claras y reales en las cosas que escuchamos y hemos creído. Pero como en este tipo de terreno, estas personas se vuelven solo emoción. Llegan momentos difíciles que nunca van a faltar. Van a venir persecuciones, van a venir situaciones, van a venir tormentas a sus vidas. Pero ojo, el texto Jesús está siendo muy claro y dice que van a ser persecuciones, van a ser tribulaciones por la palabra, por lo que han escuchado y por lo que en un momento han profesado creer de la palabra. Pero como no tienen raíces profundas, se desvían, se tropiezan, se caen. Por eso dice el texto al final que por esta dicha persecución, por esta tribulación, luego tropiezan. Dios nos manda a nosotros a echar raíces, a ir a lo profundo, a echar raíces gruesas y profundas para que cuando lleguen momentos difíciles, que créanme que ya están viniendo y en algunos lugares ya lo están viviendo, no importa lo que venga, esas raíces van a hacer que nunca tropecemos, que siempre nos mantengamos firmes, pero necesitamos tener convicciones claras y profundas en las cosas que hemos escuchado, en las cosas que hemos creído, en las cosas que compartimos dentro de la comunidad cristiana. Sentir emoción por un amor, por una persona como Dios no es algo malo, pero necesito decirte que una emoción sin convicción es sinónimo de muerte. Ok, y ahí entonces pasa Jesús al tercer terreno. Tercer terreno que vemos en el versículo 7 de Marcos 4, que dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Ok, vamos ahora al versículo 18 para que Jesús nos explique qué es crecer entre espinos. Versículo 18 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este terreno está representando personas que ya no solamente son oidores, no solamente en algún momento tuvieron la intención de hacer algo más con lo que escucharon o con lo que han creído de la palabra, sino que ahora están involucrándose un poco más. Se involucran en ministerios, se involucran en la predicación, se involucran en muchos trabajos, en ministerios, en servicios dentro del mundo cristiano. Pero ¿qué sucede?
Dice el texto que ahora lo que hace que estas personas retrocedan no son las cosas externas, sino los deseos personales, la codicia, el afán, el orgullo, el deseo de querer más de lo que tenemos, pero en el punto de vista erróneo, que se vuelve entonces avaricia. Ahí entonces estamos hablando de ya no de cosas externas que puedan hacernos caer. No estamos hablando de una persecución externa, sino de algo muy interno que también nos puede hacer resbalar, retroceder, caer de las cosas que hemos creído y practicado, quizá por algún largo tiempo. Pero hay momentos donde llegan ofrecimientos aún dentro del mundo cristiano que se vuelven económicamente apetecibles y comienzan a desviar lo que una vez creyeron. La relación con Él ahora, con Dios, se vuelve infructuosa. Lo que han escuchado, lo que han leído de la palabra de Dios, ya no crece dentro de ellos. Y eso es lo que Jesús está tratando de alertarnos, porque estamos en una época, estamos en un tiempo donde no solamente vamos a sufrir tribulaciones, persecuciones externas, sino que también nuestro corazón, nuestros deseos personales pueden llevarnos a desviarnos, a desviar la mirada de Dios por cosas que parecieran buenas, por cosas, como dice un profesor mío de teología sistemática, de aparente beneficio a nuestra vida, pero que realmente traen perdición a nuestra vida. Y luego entramos al último terreno, el terreno que es donde debemos estar tú y debo estar yo. Terreno donde tenemos nosotros ahora que permanecer. ¿Por qué? Porque ahora no estamos hablando de personas emocionalistas, sino personas que tenemos el deseo de echar raíces. Personas que tenemos una convicción tan fuerte que no importa lo que venga, vamos a permanecer. Versículo 8 dice, otra parte cayó en buena tierra y dio fruto porque brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Será que necesitamos preguntarle a qué se refiere? Vamos a ver qué nos dice Jesús en el versículo 20 específicamente. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y luego repite lo mismo, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Sabes? Aquí es donde tenemos que estar tú y yo. Aquí es donde tenemos, o donde Dios desea que estemos nosotros. ¿Por qué? Porque este tipo de terreno representa a un hijo real de Dios, a una persona que tiene el deseo de echar raíces profundas, ir a las aguas más profundas con Dios, a los terrenos más profundos, aun cuando fueran peligrosos. Porque son personas que no solamente viven de emoción, sino que viven con una convicción fuerte en sus corazones. Porque no solamente se dejan llevar por las emociones, sino que tienen una idea bien clara de a quién están siguiendo y por qué lo están siguiendo. Son personas que pueden administrar todas las riquezas del mundo sin dejar que esas riquezas los absorban y los hagan desviarse del camino que ya Dios tiene preparado para ellos. Y ojo, son personas que también pueden ser afectadas emocionalmente, pueden sufrir persecución y de hecho la van a sufrir. Van a sufrir persecución, van a tener situaciones difíciles por la palabra de Dios, por la predicación de la palabra de Dios. Pero, ¿sabes lo interesante? Que no importa la persecución que venga ni de quién venga. Nuestra convicción nos va a mantener de pie.
Y es aquí donde Dios quiere que tú y yo estemos, en un lugar seguro, echando raíces a la par con Dios y que podamos administrar todo lo que Él ha puesto en nuestras manos para administrar, pero sin dejar que esas riquezas nos dominen y que nosotros podamos dominar todo eso, administrarlo de la mejor manera y que nuestro corazón y nuestra mente y nuestra vida se mantenga sana, pura y santa delante de la presencia de Dios. Si esto ha sido de bendición para tu vida, te pido que lo compartas, que le des un like, que comentes. No sé si fue de bendición a tu vida. Y que puedas compartirlo con las personas más allegadas a ti, con tu congregación, con tu familia, con todas las personas que te rodean. Y así no solamente eres bendecido tú, no solamente soy bendecido yo, sino que también son bendecidos cada persona que pueda recibir un mensaje claro de la palabra de Dios.